Hola, en el video de hoy les traigo una idea muy fácil de cómo hacer un turbante diadema. Así que empecemos. Necesitamos dos rectángulos de tela de 44 por 26 centímetros. Lo que estoy marcando ahora es el lado derecho de la tela. Colocamos encima el otro rectángulo de tela de esta manera, dejando el lado bonito o derecho de la tela por dentro. Marcamos una línea de esta manera, así formaremos un triángulo. Cosemos. De esta manera habremos unido los dos rectángulos. Cortamos el sobrante. Doblamos por la mitad dejando el lado derecho o bonito de la tela por dentro. Ya que el rectángulo quedó más grande y solo necesitamos la medida del contorno de nuestra cabeza más 1 centímetro de costura, cortaremos el sobrante. Pero antes de cortar te aconsejo que te lo pruebes, ya que hay telas que se estiran más que otras. Coseré con hilo blanco para que se vea mejor por dónde debemos unir. Primero unimos todo el largo, dejando 3 centímetros sin costura a cada extremo. De este lado dejamos 3 centímetros sin costura. Y no cosemos el otro lado. Algo así les debe quedar. Volteamos la tela. Voy a marcar este lado de la tela que es el reverso. No es necesario que ustedes hagan este paso, yo lo hago para que así se entienda mejor. Para cerrar nuestro turbante tomamos una de las puntas y la pasamos por estos dos huequitos que dejamos sin coser. Justo a la mitad. Y unimos las dos puntas. Cosemos. Como se ve es el lado reverso de la tela, ya que es la que marcamos. Ya listo, volteamos la tela. Y ya lo podemos usar.